Buenos días, voy a hablar de la utilidad y de la aplicación de la braquiterapia en un ejemplo de cáncer de cérvix. La braquiterapia, también llamada radioterapia interna, consiste en la colocación temporal o permanente de fuentes radiactivas en contacto o en el interior del paciente para administrar en una o varias sesiones dosis altas de irradiación. Para cada tratamiento, el oncólogo radioterápico colocará en el paciente diferentes aplicadores y catéteres que permiten aproximar o introducir la fuente radiactiva en el órgano que queremos irradiar, por donde entrará posteriormente la fuente radiactiva. Los tipos de braquiterapia se pueden dividir en función de la colocación del implante, la carga, la duración y la tasa de dosis. Según la colocación, puede ser braquiterapia endocavitaria, cuando las fuentes radiactivas se colocan en una cavidad natural en contacto con el tumor o la zona a tratar; intersticial, las fuentes radiactivas se colocan directamente en el interior del tejido; intraluminal, donde se colocan mediante tubos o vectores plásticos a la luz de las localizaciones anatómicas; o plesoterapia, donde las fuentes se colocan paralelas unas a otras a una distancia fija de la piel o de la mucosa. Según la carga, puede ser manual o automática. Según la duración del implante, puede ser un implante temporal, donde las fuentes radiactivas son retiradas del tejido donde se ha implantado después de completar el tiempo de tratamiento; o un implante permanente, donde las fuentes radiactivas no son retiradas del tejido implantado. Y por último, según la tasa de dosis, puede ser baja tasa, que consiste en implantar fuentes de radiación que emiten radiación a una velocidad baja; braquiterapia de alta tasa, donde la tasa de liberación es superior; y la braquiterapia de tasa pulsada, que consiste en pulsos cortos de radiación. Ahora voy a explicar la braquiterapia en un ejemplo del cáncer de cérvix. Para empezar, el cáncer de cérvix supone todavía la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres jóvenes, por lo que es de primera importancia. Sabemos que si damos más dosis, mejoramos el control local de la enfermedad. Dentro de los tumores de cérvix, el cáncer de cérvix tiene una extensión locorregional y en función de dónde afecte podemos tener tumores limitados solamente al cérvix, menores de 4 centímetros, en estadios precoces, es decir, estadios poco avanzados en los que el tratamiento de elección es la cirugía; o estadios más voluminosos y que afectan a estructuras vecinas, por ejemplo los parametrios; o tumores que son precoces pero tienen un tamaño mayor a 4 centímetros, donde sabemos que la cirugía no es lo indicado y tenemos que utilizar un tratamiento conservador. En este caso, utilizaremos la braquiterapia. Antes de empezar, les hacemos a todos los pacientes una resonancia para mirar la extensión locorregional y un PET para mirar la extensión a distancia. Damos radioquimioterapia para disminuir el volumen del tumor y empezamos con la braquiterapia con un esquema de 4 sesiones mediante 2 implantes de 2 fracciones cada uno, separados entre sí por una semana. Un amplio porcentaje de médicos reconoce que la braquiterapia es muy importante en el cáncer de cérvix, pero sigue habiendo muchos que siguen sin utilizarla. El principal problema que ven los médicos y los hospitales en la braquiterapia es el tiempo que se consume. Aproximadamente son 3 horas y 45 minutos. El proceso de la braquiterapia comienza con la preparación del material. Este es el material estéril que utilizamos para realizar un implante. En este caso, es para realizar un implante muy sencillo con braquiterapia endocavitaria exclusiva. El segundo paso es la anestesia epidural, que duerme a la paciente de cintura para abajo. Luego se procede al sondaje vesical y rectal. Y por último, el médico realiza la exploración ginecológica y procede a la colocación del implante y a la realización del TAC. Una vez realizado el TAC, se mandan las imágenes a OnCentra, que es un completo sistema de planificación de tratamiento basado en el volumen con braquiterapia. En OnCentra se pintan los volúmenes de tratamiento, es decir, el GTV, que es la extensión macroscópica en el momento de la braquiterapia, es decir, lo que se ve; y el CTV, la extensión del GTV en el momento de la braquiterapia, es decir, la extensión microscópica, donde puede haber tumor. Después se procede al contorneo de los órganos de riesgo. Los órganos de riesgo en braquiterapia son aquellos en los que al dar dosis pueden ser dañados, por ejemplo el recto, la vejiga, el sigma y el intestino, pero el intestino solo se pinta cuando el tumor está muy arriba, si no la dosis no le va a llegar y no habría que pintarlo. Después se pasa a la planificación, donde se generan unos puntos sobre el CTV, es decir, en la extensión microscópica, y sobre estos puntos se prescribe y normaliza la dosis. Una dosimetría de cáncer de cérvix tiene forma de pera. Como se puede ver en el histograma, los órganos de riesgo tienen una caída muy abrupta, lo que quiere decir que casi no reciben dosis. Como conclusiones, la braquiterapia se administran más dosis sobre volúmenes más pequeños, mejorando el control local y reduciendo la toxicidad, y además la braquiterapia en cáncer de cérvix hoy en día es una técnica insustituible.